Bueno, Gaby, yo creo que ha llegado el momento, porque además que hemos estrenado nuestra maravillosa página web, y en la página web tenemos un mensaje que dice: todo esto empezó con un coche. Robado. Y me gustaría hablar del coche robado de Gaby. No me siento preparado. No, que es broma. Vale, porque es un temazo. Es decir, me parece que es una demostración muy buena de todo el camino que tú has ido llevando hasta que una cierta situación te ha puesto a prueba y básicamente tú te has dado cuenta de cómo eres tú después de esa transformación en la cual estás metido y que va a seguir, por supuesto, evolucionando. Sí, obviamente. Si algo tengo claro después de toda esta trayectoria es que eso de la mejor versión ya pasó a otro plano, o sea, sabiendo que mi mejor versión nunca va a llegar, sino que para mi punto de vista es ser mejor que ayer. Sí. O sea, ser mejor que ayer, pero no a nivel ego, sino a nivel crecimiento, conocerme mejor, ¿vale? Hay un chiste sobre esto, perdón que te hago un inciso, que decía... ¿Un inciso? Que peño haga un inciso, había un chico que decía, ¡buah! Dice, cuando tenía 20 años y pensaba que cuando tenía 15, decía que gilipollas era con 15 años. Dice, pero luego me pasó que cuando tuve 30 y pensaba cuando tenía 20 años, decía que gilipollas era. Y luego cuando tenía 40 y pico años y pensaba que gilipollas era con los 30 años. Entonces al final llega a pensar, es que voy a ser un gilipollas toda mi vida. Y eso viene básicamente a decir esa tontería te está explicando de que tú estás evolucionando. Sí. O sea, mira, buena reflexión. Puedes verte toda tu vida como un gilipollas o puedes intentar ser más gilipollas cada día, ¿no? O sea, yo intento mejorar todas mis partes y una de ellas también es el humor y ser más tonto cada día, ¿no? Porque la vida no tiene que ser tan seria. Qué alegría reírse. Vamos a reírnos. Supuesto. A ver, ¿qué le pasó a este señor? Vale, dicho todo esto... con el famoso coche. Es que aquí entran... Esto, no sé cuánto va a durar esto, ¿vale? Ya te lo digo, porque sí, aquí entraron muchísimas cosas. Entró que yo aquí donde me ven ahora, ¿vale? Que se supone que transmito paz, calma y demás, que eso es lo que me están diciendo. Yo antes era el señor de la ira, ¿vale? El señor de la ira. El dios... Bueno, mentira. Tengo un amigo que me decía el dios de la ira. Wow. Que esto, si quieres, ya entramos en más detalle en otro podcast rollo storytelling, pero claro, es lo que tú dices. Tú te das cuenta de lo que eras, de lo que eres ahora, de cómo reaccionas, de que incluso esa situación me hizo cuestionarme realmente quién era ahora mismo. Incluso me llegó a hacerme cuestionar si a lo mejor por algún casual tenía algún tipo de bloqueo mental, bloqueo emocional, no sé, se movieron demasiadas cosas porque realmente no se movió nada. O sea, ¿cómo se explica esto? Vale, empecemos por el principio, sí. ¿De acuerdo? O sea, estás haciendo me encanta porque estás como creando la tensión, la intensidad, o Hitchcock, ¿no? En plan de preparo la escena. ¿Qué pasó? ¿Fue un viernes, creo? Vale. ¿Qué pasó? Sí. No, ahora mismo, porque ya ha llovido, ya hace 3 meses creo de esto, ahora mismo no me acuerdo exactamente si me llamaron un sábado, un viernes, un tal, pero lo que sí me acuerdo es que el coche llevaba, sin yo usarlo, 2 días. ¿Vale? Lo dejé aparcado donde siempre. Entonces yo me despierto ese día a las 7 de la mañana o incluso un poco antes, eso es un poco lo de menos, y veo 2 llamadas perdidas, ¿no? A pesar de que yo no los tenga guardados, los teléfonos tan modernos de hoy en día te dicen... Te identifican, ¿no? Te identifican, ¿no? Y vi que ponía guardia... Bueno, policía de la guardia de Sawyer o algo así era. Me habían llamado desde el puerto de Sawyer, ¿no? 2 llamadas, claro. Yo llamo a las 7 de la mañana y, claro, horario funcionario, ¿no? Y además creo que sí que era un sábado. Era un sábado. Era un sábado, Era un sábado o un domingo cuando llamé. Fue entre la noche del viernes y el sábado, porque yo el sábado estaba de torrada con unos amigos y vimos una historia y me dijo, Mónica, ¿ha pasado no sé qué con Gaby? Sí, y es que yo también había quedado para una torrada ese mismo día, entonces no sé si fue sábado o domingo, pero no. Bueno, lo dicho, importa, es lo de menos, ¿no? Entonces veo eso, les llamo, no me lo cogen, obviamente, bueno, pues seguí con mi vida, como si nada, ¿no? Mi perrita, tal, Y no cuando me llaman... No es importante. No, o sea, no es importante. A ver, te acaba de llamar la policía, te crea esa duda de qué habrá pasado, pero más allá de qué habrá pasado, no pierdo, o sea, no gano nada entrando en ese bucle de por qué me habrán llamado.
Ya me contestarán, ya volveré a llamar más tarde, porque además iba a llamar yo justo a las 8. Oye, esto es interesante, porque es una cosa de la que no hablábamos. ¿El qué? Cuando viste la llamada perdida de la policía y hasta que luego te volvieron a llamar, porque luego te volvieron a llamar. Durante ese tiempo estuviste pensando, porque es que yo me imagino que a cualquier persona que ya de la llamada perdida de la policía ya empieza a pensar, wow, le ha pasado algún familiar o ha pasado no sé qué grave, y ya tu cabeza empieza a montarse las historias sobre las cosas en las cuales no sabes lo que es, pero tú ya empiezas a preocuparte. Pues yo no, porque en ese aspecto estoy tranquilo, ¿no? Lo que te he dicho, no entré en esa dinámica, en ese bucle de por qué me habrán llamado, por qué tal. No fue en plan de me han llamado, no me lo han cogido. Obviamente se te enciende el qué habrá pasado. Sí. Pero en este punto de mi vida, como tú mismo has dicho, después de tanto recorrido, que spoiler, paréntesis, inciso, como queramos llamarlo, esto no se construye de un día para el otro. Yo llevo 5 años conociéndome, de verdad. O sea, entonces, abro paréntesis, esto no se construye de un día al otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Vale, se me pasó la pregunta, pero fue en plan de, no lo sé, no va a perder, o sea, mi foco no va a estar ahí, va a estar en mi día a día. Volveré a llamar a las 8, que más o menos suele ser el horario y tal. Me llamaron a las 8 menos cuarto, pero no me llamaron desde el puerto de Sóller, sino que me llamaron desde Sporles. Ahí ya sí, lo cojo, incluso dejé el móvil en sonido por si acaso. Y al cogerlo ya fue cuando me dijeron, Gabriel Campanella, ¿no? Tal, la policía, no, que tenemos aquí su vehículo. Me dicen eso y yo me quedo en plan de... Claro, es como si te dan un bofetón por la mañana, ¿no? Y, ¿Perdona? ¿Tu vehículo? Digo, perdona, digo, no, sí, mi vehículo está aquí abajo, pero yo con una sonrisa en plan de... Una broma, me estás vacilando o algo, no sé. Será alguien del gimnasio, que hay mucho policía. Pues mira, no lo había pensado, imagínate Podría ser, el no pensar más allá, que ni siquiera lo había pensado, pero mira, buen punto. Y me quedo así, digo, pero si yo he aparcado mi coche aquí debajo. No, pues tenemos aquí. Y ahí sí se me pasó el decir, bueno, yo antiguamente tenía un Seat Arosa hace años. Digo, a lo mejor el chico, pues, ha tenido ahora un accidente, no cambió el nombre, aunque lo dudo, pero bueno, 5 años más tarde. Y bueno, no, me dicen, no, sí, un Audi A1 en la matrícula tal pim pam pum. Digo, sí, es mi coche. No, y así, no, ni ups ni nada, fue en plan de sí. Digo, bueno, deme un momentito, voy a bajar porque yo la aparqué aquí abajo, pero súper, ni nada, ni shock ni tal, súper natural. Aparqué aquí abajo, voy y vuelvo. Si me espera 2 minutos, sí, claro, yo ahí con el móvil, bajo, y digo, o sea, llego donde tal y digo, pues tienes razón, no está aquí mi coche. ¿Sabes? Maravilloso. Pero es que es maravilloso. Tal así. El chico ya se quedó un poco así, o sea, incluso le escuché el... como en plan de, hostia, y esta reacción, que, ¿no? Que no deberías estar chillando al cielo. Claro, pues no. Y me dice, no, sí, vale, pues... bueno, hemos visto, bueno, ¿cómo decir? Un radar, les hizo una foto, eso facilitó un poco el tema de quién me robó, quién tal, ¿no? Y lo hemos encontrado aquí en una finca de Sporles. Bueno, en Sporles me dijeron, ya después fui descubriendo más detalles. Y tal, digo, vale, ¿y qué tengo que hacer? Porque me dijeron también que, aparte de robármelo, se la habían pegado y se había calcinado el coche. Es que es alucinante. Es decir, no solo te roban el coche, sino que encima... bueno, había un radar y me imagino que hasta podría ser que te pusieran una multa, pero bueno, lógicamente... ¿Te imaginas que la tengo que pagar? Claro, no lo había pensado. Brutal. Bueno, pues te roban el coche, te hacen a lo mejor que tengas que pagar una multa. Se estampan con el coche y no solo se estampan, sino que el coche se incendia. O sea, sí. Vamos, increíble. Aquí no por nada, sino porque, hablando de materialismo, era un coche nuevo. Tú sabes qué coche Sí, era un Audi A1 que tenía menos de 4 años, 30.000 euros. Me da igual. O sea, hablando mal y claro, me da igual. ¿Por qué suelto estos detalles? Porque sí que quiero que la gente entre un poco en conciencia de a qué punto de desapego material, ojo, recalco, desapego material, no tanto desapego desde las personas, que eso es otro temazo para mí, y que estoy viendo mucho. Desapego material puedes llegar, ¿vale? Bueno, me dice eso, ¿no? Para seguir con la historia, me dice, bueno, mentira, le digo yo después de que me diga eso de que el coche ha sido quemado, tal, que está lleno de Sporles. Y digo, vale, ¿qué tengo que hacer? Claro. A ti te roban los coches, o sea, el coche cada día tú sabes exactamente cómo actuar, ¿no? Pues no, digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, resolución, ya está. O sea, ni se me pasó por la cabeza ni quién me lo ha robado, ni por qué, ni cómo ha llegado allí. Volvemos a lo mismo de antes. No me sirve, no tiene cabida ya en este punto de mi vida, en mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer?
Aquí súper humor, o sea, toque gracioso del momento de la conversación, que fue en plan de, no, bueno, estaría bien que viniese usted aquí a Sportless a poner la denuncia de la desaparición, del robo y tal. ¿Cómo voy? Claro, justo eso. Y claro, desde mi humor, porque si algo me caracteriza es la sonrisa, el humor, el tirar para adelante, ¿no? Esa resiliencia que vamos pues consiguiendo, todos la podemos conseguir a lo largo de los años. Y es decir, vale, señora agente, como usted mismo está viendo, mi vehículo está calcinado enfrente suya. ¿Cómo voy? Se empezó a descojonar en plan de, sí, vale, perdona, tienes razón. Me dice, si no puedes venir a Sportlas, porque además era fin de semana, sábado, domingo. Sí, eso me acuerdo. era fin de semana. Dice, puedes ir a la Policía Nacional de Palma, poner ahí la denuncia y ya, pues nosotros ya pues iremos gestionando todo esto, ¿no? Perfecto. ¿Qué hago? Claro, le tocó ir andando, bueno. Obviamente, sí. Había quedado con unos amigos y justo ese mismo día venía una amiga mía de Madrid. Curiosamente, aquí, modo irónico, y aquí sí que va a tocar un par de temas que son como ramitas de un árbol de esta mentalidad mía, y después seguiremos un poco con la historia, ¿no? Pero justo venía una amiga de Madrid y le dije, antes de saber todo esto, bueno, si no va tu amigo a recogerte, voy yo al aeropuerto. Claro. Te llevo. Cuando después me pasa todo esto, le digo, bueno, no va a poder ir a buscarte al aeropuerto y no sé ni siquiera si nos vamos a poder ver este fin de semana. Te voy a poner una excusa. ¿Te imaginas? Brutal, o sea... A lo mejor ella empezó a pensar eso, pero como todo esto era por odio, porque me acaban de robar el coche, ya. Y su respuesta me sorprendió un poco, porque fue en plan de, ¿y cómo estás tan tranquilo? O sea, literal que me ahí encantaría... no fue, yo creo que en ese momento fue donde tú te diste cuenta de decir, ostras, es verdad, ¿no? No exactamente. Ahí es como... ¿Cómo te lo explico? Ese mensaje, a pesar de escucharlo, no resonó de buenas a primeras en mí. Pero voy a poner un ejemplo completamente diferente a esta situación. Y esto es como cuando tú a lo mejor estás en dieta o en definición o queriendo ganar masa muscular en el gimnasio, ¿vale? Que esto sí me ha pasado muchas veces. Y seguramente a la gente le pase también. Cuando tú intentas adelgazar y te dicen, estás más delgado, bien. O sea, tú a lo mejor al principio no le das importancia, pero hay como una pequeña alegría. Pero sin embargo, cuando tú empiezas a llegar a un pequeño, ¿cómo decirlo?, punto obsesivo con el tema de cuidarte, tanto para ganar masa muscular como para perder, y a mí me ha pasado y lo cuento desde mi experiencia, a pesar de que intentaba que no me influyera. Necesitas una validación. Quizá. No van por ahí los tiros. Por donde va es que los comentarios ajenos, sin que tú te des cuenta, se te quedan en el subconsciente. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo quería ganar masa muscular y comía a mi manera y venía un comentario de te veo más delgado, automáticamente yo, sin darme cuenta, yo intentaba no hacerle caso a ese pensamiento, o sea, a ese comentario. Sí. Pero de una forma desde el subconsciente, cuando, obviamente, desde el subconsciente, cuando no eres consciente de eso, comía más. Ojito con esto, ¿eh? Esto, a pesar de que me he ido del tal, esto aquí hay una tal. Entonces, o a la inversa. Quería adelgazar y, hostias, te veo bien. Vale, pues. No sé si me explico. No te han dicho te veo más delgado, ¿no? Y entonces exacto, eso lo que dices, ostras, pues me tengo que exigir un poco más. Y me ha pasado mucho, ¿vale? Lamento un poco este paréntesis, pero en sí me parece como que va un poco a cuento para explicar esto que se nos queda en el subconsciente. Me ha pasado mucho de tener que decirle a la gente, ahórrate estos comentarios. Porque aunque yo intente que no me afecten, el subconsciente está ahí para joderme un poquito y como no soy tan consciente ahora, no lo puedo controlar bien. ¿Vale? Sé que ha sido un paréntesis muy largo, pero me ha parecido importante y me ha venido este ejemplo a la mente. No confundamos sinceridad con falta de educación, ¿verdad? Sí, y de todas maneras, lo que te digo, siempre al final, si hay un trabajo interno muy bueno, puedes llegar hasta un punto donde lo que te diga la gente sea bien o mal. Pero lo cuesta, que decimos es cuesta porque yo estaba en el camino y me costaba, pero ahora me lo dices y ya me da igual. Pero ahora, después de 5 años, ¿vale? Eso es. Te estoy diciendo que eso me pasaba cuando yo llevaba 2 años, o 3 incluso, de tener que decirle a mi expareja por aquel entonces, deja de decírmelo. Es que te veo más delgado, Gaby, es que me preocupo. Agradezco tu preocupación, pero no me lo digas, porque me conozco y luego, bueno, trastornos. Sí, lo sabemos. ¿Vale? Porque si no es que me engancho aquí. El coche me soltó ese mensaje
Y no resonó. No resonó por lo que te he dicho, porque no le presté atención, Vale. pero se quedó ahí. Tenía una hora y media desde mi casa, desde el COI de Rabasa hasta la Policía de Palma, Nacional. ¿no? Sí. Claro. Entonces empiezo a caminar, me puse mi música y contra todo pronóstico, ¿cómo decirlo? No contra todo pronóstico, porque para mí es lo normal, pero como algo inusual, yo seguía sonriendo y disfrutando de la música como el que ha perdido un calcetín. O sea, ojito a esto. Y mientras iba con la música, me encontré con Feder, que organizaba la tal, se lo comenté, y en su cabeza, cuando se lo conté, sí que empezaron a nacer esas preguntas, pero en su cabeza de ¿qué ha pasado? Sí. ¿Quién ha sido? ¿Cómo? Y esto no tiene sistema de seguridad, y las alarmas, y no sé qué. 20.000 preguntas 20.000 preguntas sobre... que en mi cabeza ni siquiera habían entrado. Hmm. ¿Por qué no entran en mi cabeza? Porque esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Volvemos a lo mismo del principio. Quedarme en ese bucle mental y desgastarme energéticamente, que es lo único que va a conseguir. O empezar a moverme mientras soluciono, ¿no? Ese es mi punto de vista. Qué brutalidad las dos cosas que acabas de decir, ¿vale? Porque has hablado de dos cosas súper importantes, que son, una de ellas es el foco o la atención. La atención es la clave de todo lo que hacemos. El tiempo a lo que dedicamos, algo depende de tu foco, de tu energía, a dónde va dirigido. Sí. Si esa energía no va a llevarme al siguiente paso, en el problema que, por ejemplo, estoy resolviendo en este momento, no es necesario poner el foco ahí. Entonces, me parece brutal, Gaby, porque pongo toda mi dedicación a centrarme en cómo soluciono este problema, que básicamente ya manda las instrucciones y es paso a paso. Nunca mejor dicho, Sí, sí. ya que me toca ir caminando. Paso a paso tengo que llegar a la Policía de Palma para poner la denuncia. Y ese es mi foco y esa es mi atención. Y ahí voy. O sea, me encanta. Sí, pues básicamente esa fue mi tal. Te dejo una moto, o sea, ya se ofrecieron incluso a ayudarme. Me Claro. sentí desde aquí, yo no sé si se verá en el podcast o no, pero desde aquí también tengo que decir que muchas gracias porque recibí apoyo y gente ofreciéndome vehículo, tal, o sea, preocupación, o sea, me sentí súper arropado, ¿vale? Desde aquí, gracias a todos, también lo digo. Y seguí con mi camino. ¿Y fue en ese camino donde decidiste hacer el vídeo? No exactamente, ¿vale? Es que esto va a ser largo, ya lo he dicho antes. Pero, claro, mientras iba caminando, yo iba, lo que he dicho, feliz, pero ya se me juntaron dos cositas. Qué tranquilo estás, el mensaje de mi amiga, con las preguntas del otro amigo, ¿no? Y yo cantando y tal. Y ya fue cuando empecé así a pensar y me quedé en plan de, Gaby, a ti antes te llamaban el dios de la ira. O sea, acabas de perder un vehículo, una cantidad de dinero, algo material. Y estás como si nada, tío. Y empecé, porque esto es lo que pasa cuando tú entras en ese crecimiento personal, en ese desarrollo, somos súper exigentes con nosotros mismos. Y yo el primero, soy súper exigente y súper perfeccionista. Cosas que he ido mejorando, ¿no? También conociéndome, pero aquí apareció mucho mi diálogo interno desde la curiosidad. Como si fuese un juguete roto o incluso buscando si había algún tipo de problema en mí, ¿vale? Y mi diálogo interno literal que era en plan de no has sentido nada. No has entrado en pánico, en ira, en que cualquier reacción hubiese sido completamente válida, pero no has reaccionado. Has estado neutral, inquieto. Y aquí fue mi mente. Tío, ¿Está bien esto? ¿esto está bien? ¿Tienes algún tipo de bloqueo emocional y no te has dado cuenta hasta ahora? Preguntas súper lícitas. Que nadie se hace. Claro, efectivamente, porque yo creo que la reacción o el impulso inicial, y aquí es donde es importante, ¿no? Donde como esa pequeña llama aparece en un bosque y depende un poco de cómo ese bosque lo tengas. Si es un bosque que está bien cuidado, si haces un pequeño fuego no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si ese bosque no está cuidado, si está seco, una pequeña llama puede provocar un gran incendio. Y yo creo que aquí es la clave, decir, oye, tu reacción emocional en ese momento no fue muy impulsiva. Yo creo que si reaccionas de una forma impulsiva tampoco tiene problema. El problema yo creo es si dejas que ese fuego
arda con todo el bosque. Exactamente. Estaba pensando exactamente lo mismo que tú mientras estabas hablando ahora mismo. Por supuesto no estoy diciendo que... A ver, tengo que reconocer que de todas esas preguntas también después nació... Tío, ¿has cambiado tanto que ahora has conseguido llegar a este punto de calma en tu vida? ¿Te has vuelto como muy desapegado? O sea, de verdad que me cuestioné al principio como un poco mal, ¿no? Incluso mi reacción. Pero después apareció otra vocecita mía, ¿no? La vocecita de decir, tío, no. Pausa, ¿vale? Intervalo, espera, respira, dice. ¿Has pasado del dios de la ira a esto? Como hemos dicho en anteriores podcasts, felicítate. Lo primero. Ojito. Y aquí fue cuando dije, felicítate. Me siento orgulloso de mí mismo de decir, hostias, tío, esto es heavy, es fuerte y aún así no consigues sacarte de tus casillas, ¿no? ¡Wow! Sí. Literal, no, me quedé así. Yo directamente mi diálogo fue en plan de ¡wow! Y seguí pensando. Y, claro, como tenía tantas preguntas en mi cabeza, me apetece hacer un experimento social. Entonces, y aquí viene la parte también interesante de todo lo que le sucedió, ¿no? Y lo que se hizo un poco viral en aquel momento. Al menos dentro de nuestro alcance, lógicamente. No. Sin ir más lejos. O sea, que los números me dan igual, pero si yo en TikTok casi no subo nada y mis vídeos llegan como mucho a 500 reproducciones con 4 likes, que es que me da igual, este vídeo en media hora, o sea, 200 likes, 15.000 visualizaciones... A la gente le encanta el salseo, pero bueno. y no lo hice por eso, pero bueno. Voy a poner la denuncia y lo primero que hice fue compartirlo con el señor que me estaba ayudando a poner la denuncia y tal, sí. ¿no? Y le pregunté a él, ¿cómo hubiese reaccionado usted? Porque yo he reaccionado así, no sé, o sea, buscando incluso, aquí tengo que reconocer, buscando incluso como una mirada cómplice en plan de, no, escucha, que está bien cómo ha reaccionado, ¿no? Porque de verdad que tenía muchas dudas conmigo mismo. Estás enfermo, tío. Estás, sí. De verdad que esto pasa. Cuando tú creces te cuestionas todo. Perfectamente lícito, si es que... Es verdad que su versión no era igual que la mía, pero me dice, bueno, yo tengo a mis padres tal y trabajo aquí, entonces sé qué paso a seguir, entonces tal vez hubiese reaccionado como tú. Vale. No son las mismas situaciones, pero ya al decirme a alguien, tal vez hubiese reaccionado como tú, es en plan de, vale, Gaby, no estás loco, ¿vale? O sea, esto es más normal. Pero yo creo que hay que matizarlo, porque no creo que fuera un buen ejemplo. No, pero porque al final, es decir, esta gente está expuesta a una realidad que no es quizá la realidad que vivimos todos en el día a día. Es decir, no todo el día nos roban un coche, se estampan y se incendian. Y seguramente estas personas, su realidad sí es mucho más parecido a eso. Entonces, dentro de las cosas que pasan, a lo mejor dice, oye, pues el pan nuestro de cada día. Y lógicamente, tu reacción no va a ser la misma si tú estás expuesto a ese tipo de condicionantes, ¿sabes? Y tus circunstancias condicionan cómo reaccionas tú. Y entonces, claro, si es a una persona de la calle en el cual no le han robado nunca nada, lógicamente, si te roban un coche, que es tu forma de moverte, la reacción hubiera sido diferente. Es posible. Es posible. Entonces, partiendo de eso, como yo ya me quedé así, dije, vale, todas estas preguntas no me las puedo quedar dentro. Y aquí nació el experimento, que no fue tampoco experimento social, fue más un intento, y esto sí es así, de querer concienciar a la gente de que ante una situación tan de película, o sea, de película tan surrealista, darle espacio a las emociones, las cuales yo no había tenido, ojo. Pero darle espacio a las emociones. Entonces, subí el vídeo a TikTok. O sea, en Instagram lo subí como historia. Y la verdad, recibí como 50 mensajes de pim, gente que te está dando consejos que no es de lo que iba el vídeo. Otra gente que sí se ha visto el vídeo y te da su punto de vista y tal. Y como nos encanta, ¿eh? Cuando alguien te está explicando algo y en vez de decir, yo te voy a solucionar el problema. Sí. Ojo que yo soy el primero que lo hace. Entonces, bueno, y después lo subí eso a TikTok a modo publicación, que si eso lo ponemos por aquí para que la gente lo vea, que no... Sí, podemos poner a lo mejor un enlace. Y ahí ya fue cuando empezó. Y aquí fue donde, al final, algo que nació desde la curiosidad, ¿no? Desde el querer compartir y desde el querer validar cualquier tipo de emoción que hubiese salido ante una situación así, se convirtió en un pequeño experimento social y al final hasta terminaron llamándome de la televisión. Gente diciendo que no sabía qué hacer con su vehículo, que entraría en estado de shock,
que se hubiese enfadado, que incluso los buscaría para matarlo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Cualquier cosa, llorar, tristeza, ¿y ahora qué hago? Lo que hemos dicho. También había, tengo que reconocer que una pequeña parte, muy pequeña, que decía, pues yo hubiese reaccionado como tú. A ver, no están en la situación y es muy fácil hablar desde fuera, pero da igual, había una pequeña parte que lo decía. Que lo decía. Incluso gente que más empática que yo, eso ni siquiera lo había tenido, tengo que reconocerlo y decir, ¿y los chicos están bien? Yo no había entrado en esa empatía. Sí, cierto. ¿Sabes? Yo no había entrado en, vale, ¿ha habido algún herido, algún muerto? Y había gente que sí que entró ahí, entonces sirvió mucho para, uno, validar esas emociones. Ante una situación así, permítete sentir. Si es que no, lo necesitas y si no, no pasa nada. ¿Que no reaccionas? Mira por qué. ¿Qué es lo que yo hice? Mira por qué no he reaccionado. Pues porque estoy tranquilo y es algo material y se sustituye y no pasa nada. Nadie ha muerto, ¿no? Gracias a Dios, no ha pasado nada más grave. No ha habido una desgracia. Claro, no ha habido nada más grave que una pérdida material que se puede sustituir. Ya está. Pues una vida ahí es otra cosa. Y dicho todo esto fue pues súper normal. Es que es brutal, Gaby, porque el ejemplo además me encanta desde el punto de vista de que, fíjate, ¿qué es? Ocurre un hecho. Es a una persona le roban un coche o unos chavales cogen el coche, lo roban, tienen un accidente, X. Y sobre ese mismo hecho se abren infinitas realidades, ¿vale? Y cada realidad es una realidad personal de cada una de las personas que lo están viviendo. Y puedes, incluso lo brutal sería ese experimento, el poder hacer como simulaciones sobre ese mismo hecho, cómo cada persona se comporta si fuera que le hubiera pasado a él, ¿no? Y es alucinante, porque al final lo que te está diciendo esto es que la realidad es la que es y tu reacción es como eres tú. Y entonces, como tú bien dices, ¿no? Es decir, wow, mira todo el trabajo que he hecho pasando del dios de la ira, que hubiera sido muy chulo de todas maneras ver que ese dios de la ira cómo hubiera reaccionado, en plan... La última cicatriz está aquí, que me clavaron una escoba, literal, hace más de 10 años. Vale, esto tenemos que hablarlo en otro episodio. Pues esas realidades, ¿vale? Y cómo cada uno reacciona. Pero yo creo que aquí la clave es, y es una enseñanza maravillosa, no importa cómo reacciones, o sí importa cómo reacciones, pero lo importante es que el bosque no se incendie. Que tu foco y tu energía, al final, se centren en pensar en el hecho en sí, ¿vale? En analizarlo a lo mejor desde un punto de vista racional. Que la emoción surja, la emoción experiméntala, déjala ir. Si te sale pegar un grito y cagarte en todo, ¿sabes? No pasa nada. Ejemplo, los bebés. Los bebés, cuando tienen algún tipo de emoción o experimentan, la sacan, se ponen a llorar, gritan, tal, reaccionan. Pero luego siguen como si nada. Siguen como si nada. Sí, sí. Es un coche. Lo puedo sustituir. Vale, me va a llevar un poco más de trabajo y tal, pero bueno. Es que es completamente eso. Es que no hay más. Nadie te está diciendo que no sientas. Al contrario, o sea, yo que en su momento me conocí y tal y estudié bastante la gestión emocional, yo aquí donde me ves tenía problemas. Llegó un momento que tenía problemas para dejarme sentir, para estar en... ¿Cómo decirlo? Para estar en... Ahora no me sale. En una época un poco más triste, en una época cuando algo me hacía daño, cuando algo no me gustaba, como siempre he sido una persona de sonreír, de tirar para adelante, soy tan positivo que mi positividad me impedía analizar realmente mi gestión emocional. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Entonces, eso también lo trabajé. O sea, no te digo que no seas positivo, pero ten cuidado que a lo mejor ser tan positivo, cuando tienes un problema de verdad, no te está dejando escuchar ese problema, que era lo que me pasaba a mí antes. Por eso, durante todo el camino me hice esas preguntas. ¿Qué está pasando? Y tengo que reconocer que ya ha pasado 3 meses y no he sentido nada más allá que esto es lo que es. O sea, maravilloso. Aceptación pura y dura. Y después cuando fui a la torrada, obviamente la voz se extendió, ¿no? En plan de se lo conté al anfitrión y el anfitrión pues ya lo fue contando y todo el mundo me hacía las mismas preguntas. Y a lo cual yo era en plan de, no lo sé, o sea, mis respuestas eran, no lo sé, no gano nada quedándome ahí. Y la gente no entendía cómo yo estaba tan tranquilo. De verdad que es que me parece que es, para mi punto de vista, el camino. Lo que tú dices, siente la emoción,
Siéntela, vívela, experimentala. pero no dejes que la emoción te controle. ¿Vale? Y como tú bien has dicho, y es una frase que se ha escuchado mucho, donde tú pones tu punto de atención, tu foco, tu energía, hacia allí es hacia donde te mueves. Hacia dónde te vas a mover. Tu energía fluye hacia donde tú te mueves. Si te mueves hacia el problema, verás problemas. Si te mueves hacia la solución, verás la solución. Sí. No hay más. Y, joder, lo importante además de ser flexible, Gaby, es decir, porque yo en muchos libros que he leído y te dan esa visión de necesitas ser una persona estoica en el sentido de que no te perturbe absolutamente nada, ¿vale? Y yo creo que el mensaje no es que no te perturbe absolutamente nada, sino cuando algo te perturba y te va a perturbar porque es tu forma de ser, es tu genética, es tu condicionamiento, son cosas que tú realmente te vienen así de serie. Vas conduciendo vas conduciendo con el coche, se te cruza alguien, tienes que pegar un frenazo y te entra esa ira dentro de ti. No pasa nada, o sea, siéntela y déjala ir. Pero no hagas que el fuego aumente, ¿sabes? No empieces a de repente pitarle, te puede haber un enfrentamiento, porque al final eso condiciona yo qué sé, lo que puede pasar. Ha habido muchos casos que escuchas de gente que ha sucedido así, luego al final acaba en una batalla campal. Entonces, al final, la enseñanza para mí, la clave es siente, deja sentir, pero luego también tienes que haber trabajado tus valores y tus principios. Y como tu valor y tu principio, en este caso yo creo el valor, ¿no? Es decir, lo material no es importante, tú entendiste muy bien y muy rápidamente que, bueno... Es que no había más. Pues como el que pierde una pelota. Sí, es decir, vale mucho más y lógicamente me molesta, pero ¿qué puedo hacer yo ahora? Lo que llevo peor es la música, tío. A mí que me encanta. ¿Sabes? Si va con la música toda hostia, ahora también, pero sí. Es diferente, la calidad no es la misma. Tengo que recordar. Más allá de esto no me molesta, sinceramente. Y si hablamos de si sentí algo, fue a la hora de ir a recogerlo después con la grúa, cuando ya me enteré que estaba en una finca, qué tal. Ahí me entró algo de nostalgia. Tengo que reconocerlo porque el coche estaba irreconocible. Me podrían haber dicho que no era mi coche y me lo hubiese creído. Porque de un Audi A1 a ver solamente lo que es la carrocería, o sea, el metal, el hierro oxidado, además quemado, allí sí que lo miré y fue en plan de, hostias, tío, con todo lo que hemos vivido tú y yo. Y ya. Estaba ahora pensando, Gaby, fíjate cómo son las cosas, es decir, porque al final es verdad que no hemos hablado de los chicos afortunadamente creo que no les pasó nada, no sé si sabes algo de ellos, pero lógicamente cuando uno roba un coche y al final pues está en ese mundo, en ese mood, ¿no? En esa forma de vivir la vida que seguramente no será correcta, porque al final yo creo que somos unidad, somos amor, necesitamos intentar pues ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Sí. Y estaría guapísimo, imagínate que esta historia se pudiera cerrar, de que esos chicos te escucharan a ti, ¿no? Y en algún momento dado pudieran ir a ti y pedirte a lo mejor consejo en cómo pudiste pasar de una cosa a otra y fuera una enseñanza para ellos, ¿no? Para decir, oye, intentar salir de ahí, no sé, ya te digo, eso sería ahora estoy como algo montando idílico. una película, sí, montando una película de decir, oye, cómo poder ayudar a otras personas que están en esa situación de que no son capaces de controlar sus emociones y cómo tú sí, con tu trabajo, has conseguido al final ser lo que eres hoy en día y veremos lo que llegarás a ser. Pues mira, pequeño tip, ¿no? Ya no solamente para estos chicos, si me llegan a escuchar, no, sino tip para la gente que nos escuche. Y además es algo que podemos profundizar un poco más incluso en otro podcast, pero funcionamos por repetición. Entonces, si tú quieres un mundo mejor, yo no me dedico a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo lo hago. Y la gente que resuena conmigo, me copia. Y la gente que no resuena conmigo, por lo que sea, se aleja. Pero de verdad, si realmente queremos un mundo mejor, tenemos que hacer acciones que ayuden a construirlo. Sin esperar nada, lo más importante, sin esperar nada. De verdad que pequeña historia rápida. Me fui a correr con unos chicos hace más de un año, hace un montón que no los veía. Y le dije precisamente esto.
después de recibir halagos y de cuánto tiempo sin verte y que a lo mejor me iba a la India y no te vayas porque eres luz y etcétera, 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 le dije esto: funcionamos por repetición. Nos fuimos a correr 5 o 10 kilómetros, no me acuerdo. Como ellos iban un poco más lentos que yo en ese aspecto, yo no lo hice ni siquiera esperando un resultado, ni siquiera por haberle dicho esto a ellos, pero como tenía tiempo de sobra en ese aspecto, ¿no? Ahora aquí parece que corro rápido, no, pero corría un poco más rápido. Empecé a recoger latas. Una lata, otra lata, otra lata. Sin yo decirles una palabra y sin que ellos, o sea, se diesen cuenta, todos terminaron recogiendo latas. Sí, es que hay otros dos temazos, ¿vale? Que lo que has dicho es cómo funcionamos por repetición, ¿vale? Y cómo somos al final mímicos, o sea, imitamos a lo que tenemos enfrente. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, es ¿cómo le enseñas a un bebé a sacar la lengua? Sacándola tú. Sacar la lengua y disfrutar de la vida. Sí, es que... Gaby, creo que yo sepa nada más, a no ser que tú tengas alguna pregunta. Me parece una historia súper bonita, que habla mucho de esa transformación que has hecho tú y que hay un montón de enseñanzas ahí. Y muchas gracias por contarla, ¿vale? Porque al final siempre también cuesta contar las cosas personales y espero que os le haya servido a mucha gente y nos seguimos hablando y viendo por aquí. Por supuesto que sí. Gracias, guapo. Gracias. Namaste.